Hola, hola, sean todos bienvenidos. Estamos en una nueva charla del grupo de administradores y proveedores de condominio, con Domingo nuevamente, para hablar del reglamento interno. ¿Qué es realmente el reglamento interno? ¿Cuál es? ¿Y qué es lo mínimo que tiene que tener? ¿Sí o no, Domingo? Correcto. Oye, les quiero contar un par de anécdotas macabras que tengo con los reglamentos internos, como para que entremos en materia. Tiempo atrás me tocó asesorar una empresa y le digo que vamos a actualizar el reglamento interno y empiezo a revisar el antiguo. Y decía que el trabajador deberá presentar su licencia en caso de enfermedad o accidente dentro de las primeras 24 horas, sin perjuicio de lo cual el empleador se reserva el derecho a enviar un médico al domicilio del trabajador para constatar su condición de salud. Y yo quedé como, perdón, ¿qué pasó acá? Entonces le pregunto al dueño de la empresa, ¿quién hizo esto? No, lo hizo un abogado. Entonces yo dije, lo habrán encontrado en un lago ahogado, pero ese no es abogado. Ese debe haber estado ahogado. Entonces le explicaba, mira, resulta que la ficha médica del trabajador está protegida por ley. Tú no puedes preguntarle 3 veces a un trabajador por qué tiene licencia, porque la ley protege la ficha médica. Entonces, ahí tengo una anécdota macabra. El reglamento interno dice que el empleador se reserva el derecho de enviarte a un médico. Hay otros reglamentos internos que dicen que yo puedo revisar los bolsos de los trabajadores. Hay dictámenes de la Dirección del Trabajo taxativos respecto a esa situación. Eh, me llama la atención al revisar, y he revisado muchos reglamentos internos, que hay unas cláusulas profundamente imaginativas. En una ocasión conocí también el caso de un condominio en donde querían poner en el reglamento interno una cláusula que aplicaba en este caso a los conserjes, que tenían prohibido hacer pitutitos dentro del edificio después de la jornada de trabajo. Entonces, a ver, pero perdón, ¿qué fue lo que pasó acá? No, pues que nosotros queremos prohibirle al trabajador porque resulta que el trabajador sale a las 3 y después se queda trabajando hasta las 6 7 en el departamento de la señora Juanita, poniendo baldosas, limpiando vidrios, no sé. Ya, ¿y qué es lo que quieres hacer tú? Prohibirlo en el reglamento interno. Perfecto. Negro, explícame qué es el contrato de trabajo. Es un acuerdo entre dos partes. ¿Qué regula el contrato? La actividad del trabajador, la relación con el empleador. Perfecto. Y después de las 3, ¿qué pasa con ese trabajador técnicamente? Está fuera de su jornada de trabajo. ¿Y de dónde saliste vos, Chapulín, diciéndole al trabajador en el reglamento interno que tiene prohibido entrar de vuelta al edificio? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando en un comité se ponen imaginativos y se les ocurre incorporar cosas singulares en el reglamento interno. Ahora, para que vayamos avanzando, veamos, ¿qué es el reglamento interno? Partamos por definir dónde está el reglamento interno. El reglamento interno está definido como instrumento en el Código de Trabajo, en el libro primero del contrato individual de trabajo y la capacitación laboral, en el título tercero del reglamento interno y la inclusión laboral de las personas con discapacidad y o asignatarios de una pensión de invalidez, capítulo primero del reglamento interno, artículos 153 al 157. Ahí está lo que es el reglamento interno. No es más ni menos que eso. Ahí está. Esos son los
artículos. Bueno, el 54 después se divide como en 4 o 5 partes. Pero si yo te pregunto, ¿dónde se habla del reglamento interno? En los artículos 153 al 157 del Código del Trabajo. Punto. No más que eso. Sigamos. Pregunta. ¿Qué finalidad tiene el reglamento interno? Y ahora que estamos todos preocupados del mundial que ya va a ganar Argentina, porque sabemos que el mundial lo va a ganar Argentina. Estamos haciendo ahí un rayado de cancha. Por eso que yo les pongo esa cancha. ¿Por qué? Porque el reglamento interno de orden, higiene y seguridad tiene por finalidad regular las condiciones, los requisitos, los derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones y las condiciones de trabajo, higiene y seguridad de todas las personas que laboran como trabajadores dependientes de cualquier empresa. Domingo. Dime. Y hay que aclarar de que lo que en los condominios hablan de reglamento interno, no es un reglamento interno, es un manual de procedimientos que complementa el reglamento de copropiedad, pero no es un reglamento, no puede tener multas, no puede tener sanciones, simplemente es un manual de procedimiento que elabora el comité y que lo puede cambiar las veces que se le dé la gana, porque no es un instrumento legal. Es Lo que pasa, solamente exacto, procedimientos, aclara formas de ejecutar cosas que están en el reglamento de copropiedad, pero que la gente se ha confundido y lo llama reglamento interno. Es entonces un cuando manual de hablan procedimiento y el que corresponde, el que vale, el legal, es este que tú estabas hablando. lo que pasa es que existe una confusión entre lo que es el reglamento de propiedad y el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Lo que hoy día nos convoca es todo lo relacionado con el trabajador, con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, según lo establecido en el Código del Trabajo entre los artículos 153 y 157. Eso es fundamental. ¿Ya? Separar, porque a veces la gente dice, el reglamento del condominio, pero ¿el reglamento de qué? No, no es del condominio, es el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de los trabajadores de la comunidad, según artículo 153 al 157 del Código del Trabajo. Dicho eso, ¿qué cosas debe decir el reglamento interno? Porque de repente, por ejemplo, tiempo atrás me pasó en una comunidad donde yo les entregué el reglamento interno y el administrador me dice, sí, pero aquí no están los turnos. Y yo me quedé como, ¿y quién te dijo que en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa están establecidos los turnos, las rondas? O sea, sí se pueden establecer de alguna manera los horarios, pero hay que entender que los horarios también están sujetos a otros elementos y externalidades. Por algo se define lo que son las horas extras y una serie de otros elementos más también en el Código del Trabajo. Entonces, lo que sí es importante entender, que tal como dice ahí, el reglamento interno se considera como parte integrante de cada contrato de trabajo y será obligatorio. Ahora, en este reglamento siempre se debe respetar una cuestión básica que son las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Constitución. Denme un segundo. Señora, buenas noches. Se me quedó prendido la otra por error. Entonces, prosigo. ¿Qué es lo que sucede acá en esta situación? Yo me encuentro con que, por ejemplo, este administrador me dice, oye, pero ¿dónde están establecidas las rondas? Las rondas no tienen que ver con las obligaciones y prohibiciones que tiene el trabajador, porque las rondas van a estar dadas por la disponibilidad horaria, por la cantidad de personas, por las necesidades particulares, pero no tiene nada que ver con eso. Entonces, a veces los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, la gente empieza a meterle más material del que debe tener. Me encuentro con reglamentos donde le quieren meter la ley de tránsito y 10.000 cosas que no vienen al caso, ¿ya?
Sigo sobre el reglamento interno y aquí me parece súper importante establecer lo siguiente. Cuando ustedes se van a este librito que se llama El tipificador de hechos infraccionales de la Dirección del Trabajo, lo que tenemos es que existe una tipificación de las multas. Y las empresas, para efectos laborales, no para efectos tributarios, para efectos laborales, se dividen en microempresa de 1 a 10 trabajadores, de 1 a 9, pequeña empresa de 10 a 49, que es como el 90% de todos los condominios, porque no me imagino muchos condominios que tengan más de 50 trabajadores. Mediana empresa y grande empresa. Y cuando tú tienes una multa, con lo que te encuentras es que este librito que se llama el tipificador de los hechos infraccionales, que se va actualizando cada cierto tiempo, te dice que hay una serie de multas, y en este caso voy a mencionar las que están asociadas al reglamento interno, cuyas sanciones se pagan en unidades tributarias, donde la unidad tributaria sale 74.000 pesos, casi 75. Pero eso es que cuando tú pasas una multa a una comunidad que tiene entre 1 y 9 trabajadores y la multa es considerada leve y pagas 3 UTMs, lo que estás pagando son 214.000 pesos. Una multa. ¿Ok? Vuelvo sobre lo que estábamos analizando. Entonces, ¿por qué a mí me importaba? Yo sentí la necesidad de que viéramos esto. Porque lamentablemente ocurre que muchas veces las comunidades están pagando multas por incumplimientos básicos de temas que están establecidos en el reglamento interno. Entonces, aquí se hace esta distinción y puede darse estas dos formas de modalidad de multa. Lo que te dice el artículo 506, como 1 a 5, 1 a 10 y 2 a 40 UTM, o bien como las que le mostraba después. Ahora, ¿qué elementos son los que debe tener un reglamento interno que si no los tiene te ganaste una buena multa? ¿Qué incumplimientos ocurren asociados al reglamento interno? Por ejemplo, el no confeccionar el reglamento interno ya es una falta que ni siquiera es considerada leve, podría ser considerada grave. Me adelanto. Si es una falta grave, estamos hablando de 4 UTM, estamos hablando de 286.000 pesos, es una buena cantidad de dinero. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice, no, es que de repente la gente tiene malas costumbres, entonces nosotros ya lo pusimos en el reglamento, que yo puedo revisar al trabajador? Perdón, esto es taxativo. El tipificador de hechos infraccionales dice que es grave tener en el reglamento interno medidas de revisión y control que afecten la dignidad y la honra de los trabajadores. Me tocó en una ocasión, llego a asesorar a una comunidad aquí en la Avenida Ecuador, y el día que llego me reúno con los muchachos, me dicen, Domingo, ¿quiere tomarse un cafecito? Perfecto, paso a la cocina y lo primero que veo arriba del techo una cámara de seguridad dentro de la cocina. Ahí tú tienes una acción que es atentatoria contra la dignidad del trabajador. Entonces dijeron, no, pero es que tenemos que protegernos, porque no ha habido robos. Entonces alguien también puede decir, no, el mayordomo, cuando los cabros se retiran, los muchachos, los conserjes, los auxiliares de aseo tienen que mostrarle la mochila, porque yo no sé si la señora del aseo se está robando los rollos de confort, las botellitas de Poet. Entonces, si un reglamento interno llegase a contener un artículo, una cláusula que diga que se puede revisar al trabajador, tengan por seguro que se van a ganar un dolor de cabeza espantoso. Tercera falta grave que puedes tener en un reglamento interno, que el reglamento interno no ponga en conocimiento de los trabajadores el protocolo de prevención del acoso sexual, es decir, de la ley Carín y el procedimiento de investigación y sanción. Por eso es que hoy día, cada vez que tú actualizas el reglamento interno,
debes por fuerza hacer primero el protocolo de la ley Karim. Porque el protocolo de la ley Karim va inserto en el reglamento interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente yo me tocaba también conversar con administradores que te dicen, o el mayordomo, sí, no, si nosotros hicimos la ley Karim. ¿Y qué hicieron? No, hicimos una charla. Ya, perfecto. Oiga, ¿y en qué parte del reglamento interno incorporaron el protocolo de la ley Karim? No, si estamos con el reglamento del año pasado, o del año, no sé, 2024. Y en ese momento no teníamos ley Karim. Entonces estamos en un tete, nos estamos metiendo en un berenjenal, porque si tu reglamento interno no pone en conocimiento de los trabajadores que existe un protocolo de prevención y un procedimiento de investigación, te ganaste un tirón de orejas. Es decir, el reglamento interno puede estar mal hecho porque tiene cláusulas abusivas o puede estar mal hecho porque está incompleto. ¿Qué pasa si tú haces un reglamento interno pero no se lo das a conocer a los trabajadores? ¿O no le entregas copia del reglamento interno al sindicato o al comité paritario 30 días antes de la fecha que comience a regir? Porque en este cambio de reglas o en esta actualización normativa, tú debes darle un tiempo a las personas para que éstas lean el reglamento y se instruyan. Y eso está, y ahí está explicado más adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no puedo llegar y decirle a un señor, mire, aquí está el reglamento interno y a partir de mañana esto comienza a funcionar de la forma B, aunque antes funcionaba de la forma A. Y voy a ir avanzando en esto. Miren lo siguiente. Aparte, el otro gran problema es cuando no se entrega a los trabajadores libre de costo un ejemplar que contenga la copia del reglamento. Domingo, Dime. entonces el reglamento interno debería actualizarse cada vez que haya alguna modificación en la ley. A ver, en términos generales, el reglamento interno tú deberías revisarlo una vez al año. Pero voy a suponer que mañana, de hecho, lo que pasó con la ley Karim entró en vigor en agosto del 2024. Y hubo que pescar todos los reglamentos internos y actualizarlos. En febrero de 2025 entró en vigor el decreto 44. Hubo que actualizar nuevamente todos los reglamentos internos e incorporar todos los elementos básicos del decreto 44. Por eso Entonces, sí, digo que cada vez que haya algún cambio importante en la ley, hay que actualizarlo. y particularmente cuando esa ley en particular establece la obligación. Por ejemplo, la ley 21643 sobre prevención del acoso, prevención, investigación y sanción del acoso sexual exige que esto sea incorporado al reglamento interno. Hay una pregunta de administración, corretaje y otros. Sí. Abre tu micrófono. MBS. Hola. Hola, hola. Sí, mira, yo les quería consultar. Yo tuve multas porque el edificio que tomé no tenía el reglamento. ¿Ya? Y yo estaba en ese proceso y una chica no quiso firmar el reglamento porque se le puso limitaciones por su cargo. ¿Ya? Entonces, no lo firmó, pero yo igual lo presenté a la DT y al Ceremi sin la firma de la recepción del reglamento. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Marta Barrera. Marta, ojo, ahí, perdona que te interrumpa, ahí como que se nos están mezclando peras con manzanas. Una cosa es la presentación del reglamento a la Dirección del Trabajo y a la Serenia de Salud, y otra cosa es la entrega al trabajador, y otra cosa es la vigencia. Me explico. Yo le digo a Juanito Pérez, toma, ahí está el reglamento interno, no lo quiero firmar. ¿Yo qué le diría? No lo firmes, no lo firmes. Me importa un céntimo. ¿Y por qué me importa un céntimo? Porque en el contrato de trabajo de Juanito Pérez, ¿qué se estableció? ¿Qué dato te dio él por fuerza? Su correo electrónico. ¿Qué haces tú?
tú tomas el reglamento interno de orden, higiene y seguridad y en un formato de PDF se le envías al correo electrónico que está consignado en su contrato de trabajo. Por lo tanto, Juanito Pérez no va a poder justificarse en la... Decir que no Claro, lo recibió. Pero no tiene que exacto. aprobarlo. No tiene que Es probarlo. que a esa es mi duda, ahí es lo que yo te quería preguntar. Fíjate, aquí viene la respuesta. Mira, me voy a adelantar un poquito. Fíjate lo que vamos a explicarte ahora. Las empresas que ocupan de más trabajadores, artículo 153 del Código del Trabajo, están obligadas a confeccionar un reglamento interno que contiene esto que son las obligaciones y prohibiciones que deben sujetarse los trabajadores respecto de su relación laboral. Ojo, se deberán estipular las normas que se deben garantizar para un ambiente laboral digno. Una copia del reglamento deberá remitirse al MinSal y otra a la ADT dentro de los 5 días siguientes a la vigencia del mismo. Y aquí viene la gracia. Entonces yo te pregunto, ¿hoy día cuánto estamos? Hoy día estamos a 22 de junio. Entonces, tú tomas el reglamento interno y se lo haces llegar mañana a todos tus trabajadores día 23 de junio. El día 23 de julio habrá transcurrido un mes. Entre el 23 de julio y el 28 de julio, tú debes entregar ese reglamento interno al MinSal y a la ADT. ¿Por qué? Porque el reglamento interno entra en vigencia 30 días después de su publicación. ¿Y qué te dice el Código del Trabajo? Mira lo que dice el artículo 153. Cualquier trabajador o las organizaciones sindicales de la empresa respectiva podrán impugnar las disposiciones del reglamento interno que estimaren ilegales mediante una presentación ante la Seremi o ante la ADT. De igual modo, esa autoridad o dirección podrá, de oficio, exigir la modificación al referido reglamento en razón de ilegalidad. Asimismo, podrá exigir que se incorporen las disposiciones que sean obligatorias. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué tienes que hacer tú? El mismo Código del Trabajo dice que tú tienes que imprimir 2 ejemplares y ponerlos en un lugar al alcance de todos los trabajadores. Entonces nosotros, edificio Los Tres Chanchitos, hablamos con nuestros amigos de APE Asesoría, los bacanes de la prevención, que están implementando el decreto 44, están estableciendo el protocolo de la ley Querina, estamos haciendo la matriz de riesgo, los procedimientos de trabajo seguro, la información de riesgos laborales, todo eso que mucha gente no está haciendo y que les va a llegar un buen tirón de orejas si es que les cae la DT encima. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que don Juan no quiere firmar el reglamento, no importa un céntimo. Porque yo tomo el reglamento, lo elaboro. ¿Tienes comité paritario? No. ¿Tienes delegada de prevención? Probablemente ni siquiera tienes el delegado de prevención porque la empresa tiene menos de 10 trabajadores. La empresa entre 10 y 25 trabajadores deben tener un delegado. Las empresas de más de 25 trabajadores deben tener un comité paritario. Pero tú tomas este reglamento interno y se lo mandas a cada uno por correo. Y el viejo no puede decir, es que yo no le leí. Momento, usted me informó de un correo en su contrato de trabajo. Por lo tanto, cuando yo a usted le envío a su correo electrónico que está constatado en su contrato de trabajo, copia del reglamento interno, yo me lavo las manitos porque técnicamente estoy cumpliendo. Y le voy a pasar a usted copia del reglamento. Es que yo no se lo recibo. Perfecto. Entonces usted levanta un acta que dice, con fecha 23 de junio de 2026, yo, Juanita Pérez, administradora, representante legal, presidenta del comité XXX, he hecho entrega de los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad a Juan Pérez, Juan Carrasco, Juan Soto, Juan González y Juan Fernández. O sea, entonces el viejo... En el fondo el trabajador te firma de recibido y nada más, no es que lo esté autorizando, sino que está diciendo, sí, yo lo recibí. Y lo mismo, el mismo efecto tendría el correo directo a su casilla, digamos. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú levantas acta.
Entonces, yo, Domingo Carrasco, te digo, mira, aquí está el reglamento interno que elaboramos para Comunidad Los Tres Chanchitos. Te mando el correo a ti, Juanita Pérez, administradora. Tú tomas ese correo con el PDF que te mandé y tomas el PDF y se lo haces llegar a cada uno de los 2, 3, 5, 200, 9.000 trabajadores de la empresa. ¿A qué correo se lo enviaste? Al correo que está establecido en su contrato. 2, tomaste el reglamento interno y lo imprimiste y lo pusiste al alcance de todos los trabajadores para que lo lean. Entonces, ¿por qué se hace eso? Vamos a suponer, como yo soy chuncho de corazón, y soy el dueño y soy el presidente del comité y somos todos chunchos, no vamos a permitir que ningún trabajador venga con ropa blanco y negro porque son indios, son colocolinos y los colocolinos no me gustan porque somos todos chunchos. Esto es una caricatura. Entonces el reglamento interno dice que los trabajadores no podrán trabajar con ropa blanco y negro. Eso sería un artículo que tiene una condición abusiva, arbitraria. Entonces, ¿qué hago yo como trabajador? Como yo soy colocolino, voy y le digo a la dirección del trabajo, mire, ¿sabe qué? El artículo 47 del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Comunidad dice que yo no puedo trabajar de blanco y negro porque somos todos chunchos. Ahora, obviamente es una caricatura, se supone que la mayoría de los condominios te dan un uniforme, etcétera. Pero si a mí se me ocurre poner un artículo con una condición que sea tentatoria contra la dignidad del trabajador o que sea injusta, yo tomo ese reglamento, lo llevo a la dirección del trabajo y le digo, mire, le voy a reenviar a usted el reglamento interno que me mandó mi jefe, que dice que él tiene derecho a revisarme el bolso. Por ejemplo, reglamento interno que dice que yo tengo prohibido después de la hora quedarme en algún departamento haciendo algún pitutito, limpiando los vidrios, pegando baldosa. Me dice que tengo prohibido, no sé, A, B o C cosas. Entonces, ¿cómo garantizo yo la protección al trabajador respecto de la inclusión de cláusulas abusivas en el reglamento interno? Yo le paso a él 30 días antes. 30 días antes. Si el viejito no lo lee, es desidia de él. Pero yo puedo tomar este reglamento y puedo poner copia. Lo imprimo. Y en la última hoja digo, yo, Juanito Pérez, puse a disposición de esto tal día, tal fecha, tal hora. ¡Pop! Y eso lo apoyas del reglamento, del correo que te envió APES Asesorías cuando te pasó tu reglamento interno. Y puedes imprimir copia del correo que tú enviaste. Entonces tú vas a poner, como tú mandaste un correo que dice con copia a juan.pera@gmail, punto y coma, Juanita, la huerfanita, @hotmail.com, bla, 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 que son los correos de los 5, 7, 8, 10, 20, 30 trabajadores. Tú eso lo imprimes. Y esa hojita, tú se la dejas adjunta al reglamento que imprimiste. Entonces, cuando venga la dirección del trabajo y te diga, ¿usted lo envió? Sí, aquí está la copia impresa. ¿De qué está? La copia del correo donde se le envió a todas las personas. Ah, pero ahí dice pero ese correo dice supercapitán@gmail.com. Claro, entonces vamos al contrato de señor Manuel González, que dice, y el correo del señor Manuel González, RUT 12 millones, es supercapitán@gmail.com. Calza, está en orden, no hay problema. Y tú te proteges. Pero a mí me tocó una comunidad que dijo, no quiero que se diga que aquí hay un sesgo, pero la trabajadora dijo, es que yo no lo voy a firmar. No lo firmes. Es que yo no sé si ustedes me quieren desfavorecer. Anda, toma el reglamento, llévalo a la dirección del trabajo
Ya anda a perder tu tiempo. Es que yo voy a ir mañana. Bueno, pidió permiso. No es que, perfecto, usted pida permiso, avise que no va a venir por eso, o vea si puede pedir permiso, va a la dirección del trabajo y lleva el documento y lo presenta. Pero no crea usted que le va a pasar un reglamento interno de 50 páginas y el señor de la dirección del trabajo se va a sentar con usted a leer las 50 páginas para decirle, mi niña, ¿qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que no entiende? Tiene que ir el trabajador, obviamente, con la cláusula identificada. No, el artículo 15 dice que todo trabajador, no sé, deberá comer empanadas para el 18, pero yo soy vegano, no como carne, así que me parece que esta cláusula abusiva está haciendo una caricatura. ¿Ya? De esa manera tú te proteges. Pero el trabajador no es que lo aprueba. Si el viejo no lo quiere firmar, que no te lo firme. Sí, pero la lata conmigo es que fue a la inspección y dijo que yo no le había entregado el reglamento. Entonces ahí, Pregunta, ¿y se lo mandaste al correo? no, Te no. pilló, te calzó. Sí, sí, Entonces porque ese es el procedimiento. Exacto. yo malentendí el proceso porque es primera vez que estaba haciendo reglamento con la comunidad que tengo, porque las otras tenían su reglamento, entonces con la mutual se actualizaba nomás. Pero con el ICL yo no, primera vez que trabajaba con el ICL, entonces la explicación que me dieron, tienes que entregarle para que ellos revisen y que te firmen. Y una vez que ya, y así fue que me confundí y me ganó Claro. el quien vive, como se dice. Absolutamente, pagaste el noviciado, te ganó el quien vive. Entonces, Sí. a mí me pasó eso, si de repente, ahora, ojo, acuérdense que la ignorancia es atrevida. Sí. Entonces dicen, no, es que yo no lo voy a firmar y voy a ir a la dirección del trabajo. Anda, Eso, haz lo que eso queráis. hizo ella, pero dijo que ella estaba trabajando y que nunca le habían entregado un reglamento y por ahí eso hizo. Perfecto. Entonces tú como administradora puedes imprimir uno y al inicio del turno tomas el libro de novedades y le dices, Juanito, por favor, usted está tomando el turno, sí, anote 08. La señora Juanita Pérez, mayordoma, administradora, presidenta del comité, deja Sí. en conserjería copia impresa, reglamento de orden, higiene y seguridad de los trabajadores. Ahí ya tenéis una. Sí. Dos. Con eso estoy apelando yo que en el libro de novedades está que se entregó a los trabajadores y que ella no lo quiso firmar. Ahora, si ella no lo quiere firmar, es problema de ella. Ya. Pero nótese que si el reglamento no tiene cláusulas abusivas, el viejo no tiene cómo no cumplirlo. Ya. Por eso que el reglamento interno tiene que estar bien redactado. Por eso que no hay que ponerse imaginativo. Me tocó una empresa, no voy a entrar en detalles, que por sus actividades ellos tenían el fuerte de sus actividades en verano. Ya. Entonces, me solicitaron a mí que yo pusiera en el reglamento interno que no podían tomarse vacaciones entre septiembre y marzo. No, le dije, estáis locos. No, pero es que no podemos, porque nosotros cuando más fuerte tenemos nuestro trabajo, en la temporada más alta entre septiembre y marzo, no podéis. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo dice que las vacaciones se toman en acuerdo entre el trabajador y el empleador. Para más, tenía una ley de protección a la convivencia familiar que te dice que si tenías hijos chicos te tienen que dar preferencia para que te tomes las vacaciones en febrero durante los periodos de vacaciones o en septiembre en los periodos de vacaciones. Sí, pero es que no me parece, es que si le ponemos eso, tú vas a ir el trabajador va a ir a la dirección del trabajo y tal como les mostraba yo en esta lámina. De igual modo, esa autoridad, es decir, la Dirección del Trabajo o la Seremía de Salud, podrá de oficio exigir las modificaciones referidas al reglamento en razón de ilegalidad. Asimismo, podrán exigir que se incorporen las disposiciones que sean obligatorias. Entonces, es un temazo. ¿Qué debe tener el reglamento interno? Está establecido en el artículo 154, 13 elementos básicos. Hora que empiece y termine el trabajo, básicamente se entiende como los turnos, los descansos, los tipos de remuneraciones, el lugar, día y hora de pago
Ahora, eso puede, en ese sentido la dirección es más laxa, pero eso queda establecido generalmente en el contrato, ¿ya? Las obligaciones y prohibiciones a las que están sujetos los trabajadores, la designación de cargos ejecutivos o dependientes del establecimiento para plantear peticiones, reclamos, consultas y sugerencias, normas especiales que correspondan a las diversas clases, faenas y actividades, forma de comprobación del cumplimiento de las leyes de previsión, servicio militar, etcétera, normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad, sanciones que podrán aplicarse por infracción a las obligaciones que señala el reglamento, que está establecido máximo el 25% del valor de la remuneración diaria, el procedimiento a que se someterá la aplicación de sanciones referidas al número anterior y el protocolo de prevención de el acoso sexual, que dice el artículo 153, y aquí está lo que conversábamos recién. El reglamento deberá ser puesto en conocimiento de los trabajadores 30 días antes de la fecha que comienza a regir y fijarse a lo menos en 2 sitios visibles del lugar de las faenas con la misma anticipación. Entonces, ¿cuáles son esos 2 sitios visibles? Tú lo tomas, lo imprimes, lo anillas y lo dejas en la recepción. Y le pones al libro de recepción, a la bitácora del libro. El día 27 de junio, qué sé yo, inicio el turno 8 de la mañana, Juan Pérez toma el turno a las 8 de la mañana, entrega el turno, no sé, Juan Soto, que es lo típico que los que hemos sido alguna vez conserje, pero también fue conserje. Entrega, recibe, y ahí va el jefe y dice, y se escribe, señor Juan Pérez, administrador del edificio, hace entrega a los trabajadores de copia impresa para revisión del reglamento interno tal como indica artículo 156 del Código del Trabajo. Y de pasadita le mandáis a todos los viejos por correo copia del reglamento interno. Entonces dice, el RIO debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores 30 días antes de la fecha que comience a regir y fijarse en al menos 2 lugares visibles. También deberá entregarse una copia impresa a los sindicatos y al Comité Paritario de Higiene y Seguridad, donde aplique. Además, el empleador deberá entregar gratuitamente un ejemplar a cada trabajador. Ahora, eso es una cuestión que ahora es más o menos laxa porque se supone que si le entregas la copia vía correo electrónico, el viejo no puede alegar ignorancia. Pero es preferible que te zozobra que te fa falte. Hay 7 viejos, imprime los 7. Y si es posible, anda a un centro de fotocopiado y pide la boleta. Y pide que te dé el detalle. Y pídeles que diga 7 textos más anillados. ¿Listo? Te tapáis por todos lados, porque lo que tú tenés que hacer es taparte por todos lados. Tú tienes que demostrar el cumplimiento. Ahora, hay un tema en particular que a mí me preocupa tremendamente, porque esto es un forado que le está quedando a los reglamentos internos de muchos condominios, y yo lo estoy trabajando con los condominios que asesoro, porque hemos tenido problemas graves con gente que toma pantallazos de las cámaras de seguridad, lo que es una situación extremadamente grave. Entonces, ¿qué hice yo con mis comunidades? Analizamos el tema con las administraciones y efectivamente en más de alguna comunidad habían habido problemas porque los conserjes se ponían a tomar pantallazos de las cámaras de seguridad. Entonces, en este contexto, yo a mis comunidades les redacté un capítulo completo sobre el uso de las cámaras de seguridad. Entonces, ¿cuál es el contexto? En realidad, la mayoría de los edificios tienen un circuito cerrado de televisión, que tiene cámaras de seguridad, que tiene monitor y que tiene un DVR, que es el dispositivo que almacena temporalmente las imágenes que captan las cámaras. Entonces, en ese entendido, se les explicó a los trabajadores cuál es el objetivo de las cámaras de seguridad. Detección de los peligros, mitigación de daño, establecimiento de responsabilidades, como por ejemplo darse cuenta si una persona, quién fue el que chocó el portón, por darte un ejemplo, ¿ya? Lo que te permite tener evidencia.
prevención de accidentes, resguardo de los residentes en caso de que haya intromisión o ingreso de personas ajenas a esto. Entonces, ¿qué les explicamos? En el reglamento interno tuvimos que poner un capítulo que se llamaba del uso de las imágenes obtenidas de las cámaras del circuito cerrado de televisión. Entonces, le explicamos a los trabajadores que la ley 16.000, o sea, 19.628, que es la ley de datos personales. Se explicó qué son los datos personales, los datos sensibles. En este caso están, por ejemplo, y una maldición, cuando tú tenías un conserje que es copuchento, ese conserje sabe si al departamento 504 llegó una encomienda, y sabe si lo que llegó es un refrigerador o a lo mejor es una cajita, pero esa cajita puede ser 20.000 cosas, ¿ya? Pero tienen información, saben quién entra, saben quién sale, porque lo están chequeando por cámara. Entonces se les hizo toda una capacitación, se les explicó lo que era esto, que eran los datos sensibles, por ejemplo. En este caso, datos sensibles son aquellos que hacen referencia de características físicas, circunstancias de la vida privada, porque si mañana el señor o la señora X llega con un acompañante y es casado o es soltero, o llegó con 2 o con 3, o da lo mismo, son aspectos personales. Yo no puedo andar diciendo, oye, no, es que sabéis que el otro día, efectivamente, al departamento de no sé quién, llegó no sé qué otra persona y hicieron A, B o C. Porque esa información tú la tienes. De alguna manera los conserjes la tienen, porque están viendo las cámaras. Entonces, en ese reglamento, ¿y por qué hago la observación de esto? Porque muchos dicen, no, yo tengo el reglamento, la H, ya ahí, y lo adaptaste a las necesidades de tu trabajo. No, pero es que no es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Porque es ridículo que el reglamento interno de un edificio me hable de los niveles de la exposición de ruido. Porque tú en un edificio no tenés ninguna máquina que te produzca más de 80 decibeles. Por lo tanto, es absurdo que yo a ese reglamento interno le incorpore el análisis del ruido o la exposición a sílice. Pero sí debo explicarle al trabajador que entre sus obligaciones está hacer un uso apropiado de las imágenes a las que él tiene acceso. Porque ese trabajador está frente a las cámaras y a los monitores 24/7. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Les pusimos en el reglamento interno. Todo trabajador que tenga acceso a las imágenes exhibidas por los monitores de televisión señalados o a la data almacenada en los DVR está obligado a mantener el más estricto secreto y confidencialidad sobre los mismos. En razón de lo mismo, también ocurre esto, que en el evento que un residente solicita al personal acceso a dichos registros, se le permitirá verlos únicamente con autorización escrita del comité de administración, debiendo el solicitante justificar la petición, en cuyo caso tampoco podrá ser copia de los mismos. ¿Les ha pasado la dinámica de cuando dicen, no, es que sabe que se me metieron a robar y muéstrame las cámaras? ¿Por qué te voy a mostrar las cámaras? No, porque yo digo, espérate, ojo. ¿Y quién dice que yo estoy obligado a mostrártela? Y ahí sale ese residente impertinente. No voy a decir palabras gruesas porque si no mi amiga Marisol no me va a dejar nunca más hacer una presentación. Pero son esas personas que se sienten particularmente potentes porque pagan 60 lucas de gastos comunes. Trabajaban en edificios que pagaban 1,5 millones y eran más sencillos que un plato de arroz con huevo. Y no es broma, ¿eh? Yo trabajé en condominios donde habían residentes que pagaban 1,5 millones de gastos comunes, así, chocho. En un departamento, en un condominio que trabajé hace tiempo atrás, haciendo una asesoría, cada departamento costaba $1.000.000, estaban allá en los trapenses. Pero también tenía ese residente que es medio especial. Entonces, hay elementos que no solamente están dentro del contrato, sino que están dentro del reglamento. Y alguien me va a decir, oye, ¿pero será necesario? Sí. ¿Pero por qué es necesario que en el reglamento interno a los trabajadores les explique acerca del uso de las cámaras? No, es súper simple. Pues. Nos vamos a devolver al inicio de la presentación. Aquí es el reglamento interno para regular las condiciones, requisitos, derechos, beneficios
obligaciones y prohibiciones que tiene el trabajador. Entonces, ¿el trabajador tiene prohibición de hacer mal uso de las imágenes? Sí, pues, absolutamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar en el reglamento interno consignado que este señor, en razón de las atribuciones y de su cargo, tiene acceso a información que es delicada. Pero, ¿qué le pusimos a nosotros, a estos trabajadores, las comunidades que asesoro yo? Existía, claro, prevención del delito, además, un tema súper delicado, gracias, man. 1. Fotografiar, grabar o capturar por cualquier medio, especialmente teléfonos, celulares, tablets, cámaras fotográficas, otro dispositivo electrónico de propiedad del trabajador o de terceros, imágenes que se visualicen. Peor aún, esta conducta constituye una falta gravísima por cuanto vulnera el derecho a la privacidad de las personas y será sancionado con la desvinculación inmediata del responsable sin derecho a indemnización conforme a lo establecido en el artículo 160, numeral 7 del Código del Trabajo. ¿Qué pasa si además si Juanito Pérez, perdón, y yo tengo alguna experiencia macabra, de hecho, ese día estábamos con Marisol en ese mismo edificio. Marisol, tú te acordarás que estábamos asistiendo a una administradora que tenía una asamblea y había una señora que estaba en la asamblea que era particular. Era una señora con un ímpetu especial y parece que no era muy querida por su comunidad, por ese afán con que decía todas las cosas, y sale de la asamblea y se tropieza, choca contra unos jardines y se cae de punta. Y como nadie la quería, llegaron a los 5 minutos los conserjes con el celular y le dicen a la administradora, estaba yo, estaba Marisol y estaba Edwin, estábamos los 4 en esa asamblea. Ya me acordé. Nosotros, ¿tú te acuerdas de nosotros con Marisol y Edwin más? Estábamos asesorando a una administradora. Sí. Y llega el conserje, le vamos a decir a la administradora que se llamaba Juanita Pérez. Él le dice, oiga Juanita, mire. Fíjese, y perdón, así como en palabras súper poco generosas, la vieja 405, mira, aquí se cayó. Y tomaron un video, pescaron el celular, agarraron la pantalla y lo empezaron a transmitir. Entonces, ahí es cuando después un administrador dice, es que nos metimos en un lío de padre y señor mío, porque una persona, un trabajador, tomó registros de las cámaras de seguridad. Y era un vecino que cacheteó a la vecina, un papá que le pegó a un niño en la piscina, una pareja que se empezaron a dar besos un poco más fogosos en un ascensor, etc. Bueno, conoció la anécdota de Lucho Jara cuando estaba en un hotel, e iba subiendo por el ascensor con la mujer, y él le manifestó su cariño de manera un poco más efusiva, y después las imágenes se filtraron. Ah, no la supe esa. Hace muchos años atrás, y estaba con la señora, que hubo harto revuelo, y él dijo, ¿sabéis qué? No estoy ni ahí, porque por último era mi señora. Si me hubieran pillado con alguien que no era mi señora, me parecería complejo, pero es mi señora, y estas expresiones de cariño son más habituales en el ámbito de lo privado, pero a mí no se me ocurrió pensar que yo tenía una cámara arriba en un rinconcito de la cabina del ascensor. Entonces, ¿qué sucede? Me ha tocado y lo veo, de hecho todavía lo veo y lo sigo viendo en comunidades que he asesorado, que tengo que volver y hablar con los administradores y decirles, oye, hicimos hace 2 semanas una capacitación sobre el uso de las imágenes, está inserto en el reglamento interno, se hizo una capacitación sobre esto y no lo están haciendo. Entonces, ojo, cuidado ahí. Administración, corretaje y otros. ¿Planteó su pregunta o no? No, en manera nueva. Abre el micrófono, por favor. Hola. Sí, Hola. lo que yo quería preguntar es que hace unos días atrás un señor que se presentó, que era de la PDI, me estaba pidiendo copias de las cámaras. Y yo le dije que en la comunidad teníamos un protocolo y lo tenía que hacer vía escrito.
Dijo, sí, pero yo soy el no sé cuánto de la PDI, de la oficina de Lo Barnechea. Y le dije, bueno, usted es de Lo Barnechea y este edificio está en Estación Central, por lo tanto necesito que me mande por escrito porque es mi protocolo y adentro de la casa mando yo. Usted mande afuera si tiene que investigar, porque a mí me pasó que a mí me Esa es mi robaron, administradora. a mí me robaron el celular en un supermercado Líder, me acerco, pido ver las cámaras y me dicen, no, no puede, tiene que ir ante Carabinero. Bueno, pasó el tiempo, nunca me llegaron las imágenes, ¿se entiende? Pero yo dije, pero si yo, simple mortal, voy a un lugar público y no me pasan las cámaras, ¿por qué yo que en mi casa te tengo que pasar las cámaras? O sea, ¿Cuál es tu nombre, me dijiste, perdón? Marta Barrera. Marta, te cuento una anécdota siniestra. En el mismo edificio donde yo hice esta capacitación por primera vez, pasó que llegó un tipo que era carabinero y según él era carabinero, venía de civil y mostró una TIC, una tarjeta de identificación de carabinero y pidió las cámaras. Como este edificio está al lado de un cuartel de investigaciones, literalmente me di la vuelta, fui a investigaciones y me explicaron investigaciones lo siguiente. Primero, yo no tengo ninguna obligación de mostrarte las cámaras porque es un recinto privado, salvo que medie una Orden judicial. orden del Judicial, ¿cierto? fiscal. Ya. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Vamos a suponer que afuera del edificio X se produjo un asesinato. Entonces se produjo un robo con violencia, una situación X. Permiso, tengo aquí una vecina ingrata de bigotes largos y cola pomposa que me está interrumpiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega este señor y le dice, necesito las cámaras, pero por favor identifíquese. Los funcionarios públicos tienen obligación de identificarse, porque son funcionarios públicos. No puede venir un amigo de la Dirección del Trabajo, de la Seremi de Salud, de la Dirección Nacional de Movilización, de Fuerzas Armadas, de quien sea, y no identificarse. Yo soy sargento, teniente, oficial, coronel, capitán, almirante, X. Por favor, permítame su identificación. Sí, parece que es quien dice que es. Necesito las cámaras. ¿Me muestra, por favor, la orden de la fiscalía? O sea, estaba en lo correcto yo de no pasar. Absolutamente, tú estás en lo correcto. Entonces, cuando te dice, es que no la tengo, mala suerte, pues viejo, si no tenés la orden del fiscal. Entonces, cuando te dice, sí, tengo la orden del fiscal, te la muestro acá. Perfecto, por favor, envíamela a mi teléfono. ¿Pero Ya. cómo te la voy a enviar? Sí, te la voy a enviar porque es un documento público. Exacto. Me pegué, por eso te digo, cariño, me pegué la vuelta, me fui a la PDI y la gran casualidad es que la persona que me respondió, además, era prevencionista igual que yo. Así que nos faltó sentarnos a tomarnos un mate y comer unas churrascas con chicharrones. Una señora muy gentil. Y yo le pregunto, le digo, mira, yo soy prevencionista, tengo este tema con una comunidad, se produjo que apareció un señor, un NN, diciendo que era funcionario de una de las ramas de policía y solicitó tal y cual. Y ahí, ahora, ¿cuál es la lástima? Es que eso no está especificado en ningún procedimiento. Pero en la praxis, me explicó ella, es así. Existe un fiscal de turno. Entonces, cuando se produce un robo, un asesinato, un atraco, lo que sea, va a PDI, va a Carabineros al lugar e informa. Llaman al fiscal y le dicen, ¿sabe qué? Se produjo un atraco en el edificio Los Tres Chanchitos, en la calle Los Chanchitos con las vaquitas. Listo. Entonces ven al fiscal y le dice, ¿dónde fue? El edificio Los Chanchitos 555. Sale, el fiscal emite la orden Ya. y se la pasa en este caso al funcionario de Fuerza Armada o Policía de Investigaciones. Entonces, cuando él viene y te dice, necesito acceso, perfecto, mándeme la copia,
mándeme la copia, es un documento de la Fiscalía. Está dado en el marco de una investigación. Este es mi correo, este es mi WhatsApp, por favor, mándame el PDF y Documento tú seguís público. forrando. Es un instrumento público, exactamente, y seguís forrándote. Señores, sugerencias, me voy a comentar. Ya. Otra anécdota que también nos pasó con nuestra querida Marisol, asesorábamos a la misma administradora. Yo justamente estoy en la comunidad y ocurre que. No, Fíjate que la Morissette sí. estaba con la manito levantada. Ah, sí, no, pero pues, Maricel, por favor, dale. Aló. Oye, es que tengo una duda. ¿Y si es que se la pasáramos? ¿Estamos en un error? O sea, si yo, No, porque po, yo tengo no, a po, porque tiene Carabineros la orden de al lado fiscalía. mío. Yo en una de las comunidades tengo una comisaría, entonces, y es una calle bien concurrida, entonces muchas veces van y me los piden y nosotros de buena onda se los pasamos y tenemos una buena relación con ellos. También cada vez que yo los llamo ellos van, o sea, como... Pero una cosa es que se las muestre y otra cosa es que les pasa respaldo. Son dos cosas distintas. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el punto? La ley de protección, De la que es la privacidad. de protección a la privacidad, establece una serie de definiciones respecto de, por ejemplo, qué es una imagen, qué es la información, quién es el dueño de la información. Entonces, en razón de todo eso fue que nosotros hicimos toda una capacitación con los muchachos para explicarles el contexto de la ley. Mira, me voy a salir medio segundo de la presentación, dejar de compartir, voy a abrir el archivo del reglamento interno de esta comunidad y te voy a Que de mostrar. hecho, Morissette, esa buena onda, si Es llega un arma de doble una filo. persona que esté ahí, que salgan las imágenes, a enterarse, puede resultar en que te demanden por estar prestando las imágenes sin Pero me autorización. tienen las de afuera, al ser un espacio público, ¿también? A ver, es que hay que poner esto en el siguiente sentido. Ya, entonces, mira, se me va en este instante, no puedo ubicarlo, estoy intentando ubicar las sanciones de reclamo. Manejo de carga. Es que al estar en un espacio público, Domingo, Sí, también es distinto. igual es como ambiguo, pero perfectamente te pueden hacer pasar el mal rato de todas formas. Absolutamente. Entonces, vuelvo sobre lo mismo. En este contexto, voy a seguir con esta cuestión. Sin perjuicio del anterior, ¿y cuál fue la advertencia que nosotros le hicimos a los trabajadores? Sin perjuicio del anterior, y en el evento que los afectados interpusieron acciones civiles en contra de la comunidad por el uso incorrecto o malicioso de datos publicados, en este caso el condominio se reserva el derecho de iniciar acciones legales. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me parece importante en esta cuestión? Déjame ver, dejé de presentar. Sí, aquí vamos a dejar de compartir. ¿Cuál es el punto? Los reglamentos internos de higiene y seguridad son una excelente herramienta para regular, ese es el objetivo, regular la relación laboral. Pero no deben tener cláusulas abusivas. Y cuando se genera, por ejemplo, incluso dentro de una comunidad, me voy a salir del reglamento interno de orden de higiene y seguridad de los trabajadores, pero ¿qué pasa si tú tenías un residente que se pone a jugar con un dron y el tipo sube con el dron hasta el piso 15 y ve a la vecina que se está duchando? Entonces, Profesional de los trabajadores. claro, es aparte, pero lo que te quiero decir es que cuando uno hace un reglamento, cualquier reglamento que este sea, hoy día lo que nos convoca el reglamento interno de orden de higiene y seguridad, pero cualquier reglamento que este sea en cualquier orden de cosas, uno debe analizar muy bien todo lo que va a establecer, porque si se establece la ilegalidad de una norma, nos vamos a ganar un dolor de cabeza. Tenemos otra consulta de administración y corretaje. Ya de nuevo, mira, la consulta es con relación
cámaras en una comunidad. Se instalaron hace poco y hubieron residentes que decían que la cámara estaba en una posición donde mostraba al conserje trabajando. ¿Ya? Entonces, para que no nos pusieran así como que lo estamos vigilando, el de las cámaras nos sugirió y le puso un panel negrito en la cámara, tapando el puesto de trabajo. ¿Ya? Esa estupidez yo la vi y lo terrible fue que se hizo. Yo vi una comunidad donde por orden de la dirección del trabajo se le puso un segmento negro para no mostrar la cara del trabajador. Pues, Sí. ¿qué es lo que pasa? Espera, para que Limita las ahí me características. respondas completo, ¿ya? Dale. Entonces, hace 2 fines de semana atrás, el conserje se quedó dormido, un residente abrió desde arriba y él se asustó y dijo que lo estaban asaltando y que lo habían golpeado. Pero como tengo el cuadro, la cámara no me muestra si realmente le pegaron como él dice que le pegaron. Entonces, ahí ahora necesito que tú te explayes. Ahora, las cámaras de seguridad deben estar explicitadas dentro del reglamento interno de los trabajadores. Y se debe explicitar que las cámaras, primero, nunca están camufladas y 2, solamente toman planos generales. ¿Por qué? Porque una cámara de seguridad puede usar maliciosamente y violar la privacidad de un trabajador. Porque el trabajador literalmente tiene derecho también a meterse los dedos a la nariz. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me tocó una comunidad muy chiquitita en la calle Tucapel Jiménez, un edificio muy antiguo, en donde no había un lobby grande, sino que la cámara estaba puesta sobre el trabajador a cuestión de 3 metros. Entonces no se cumplía el propósito del objetivo de la cámara. Por lo tanto, los tiros de cámara tienen que estar calculados. Ahí tú le tienes que pedir a la persona que ve tus cámaras que las ponga en un lugar donde el tiro de la cámara te dé una panorámica general y no sea invasiva. Pero si el trabajador está autorizando que esté esa cámara, porque de hecho le da respaldo en el caso de que un residente lo agreda, y está Por eso, autorizando, perfectamente puede estar la cámara ahí. Sí, es que la cámara en su momento, el objetivo de esa cámara fue precisamente porque tenemos un residente que no ha golpeado a 2 conserjes. Y Exacto, esa si le fue, ponen la cosita, no lo va a ver, no lo va a grabar, ¿cómo va a respaldar? es claro, entonces lo que tú tienes que hacer ahí es pedirle al encargado de las cámaras, al amigo que instala las cámaras, que te ve el DVR y todo lo demás, que modifique la ubicación de la cámara. ya. Y la cámara debe estar en una posición que te dé una panorámica. Una panorámica. Claro, que sea la que parte de la conserjería y toda la parte de los residentes para que Exacto. se vea Porque realmente si cuando esta, se acerca el residente. claro, porque de hecho tengo un edificio donde las cámaras, no hay ninguna cámara por fuera que mira quién entra. Entonces yo no Mira, tengo yo te manera voy a de mostrar saber. aquí, no sé si se aprecia, voy a abrir mi cámara, ¿Ya? ¿ya? Esto es a tiempo real. No sé, mira, Te voy a explicar algo. Te voy a explicar algo y vamos a hacer cuenta que esto no me lo mostraste nunca. ya. El Sí, solo hecho de que tú tengas acceso a esa cámara con con tu propio celular ya es un delito. ¿por qué? Porque todas las comunidades están así. Te venden el Pero servicio así. no, pero eso es un vicio. Porque el tipo que vende la cámara le interesa un pepino violar la privacidad. Ya, Yo tuve esa misma discusión, por lo menos con 2 comités, ya. porque me dijeron, sí, pero es que yo la puedo ver, ¿y por qué las puedes ver tú si el dueño de las cámaras es en la comunidad? ¿Por qué tú tenías acceso en tu propio celular? Ah, aquí estamos en una falta grave, porque Ya. la ley de protección a la privacidad te dice que tú tienes un banco de datos, tienes un almacenamiento de esa información, Ya. y ese almacén de información debe estar sujeto a normas. No puedo, de hecho, me tocó con esta misma comunidad, pasó que la administradora de repente decía, pescaba la cámara, o sea, pescaba su celular y decía, oye, ¿sabes que no hay nadie en la conserjería?
Y llamaba y sonaba el teléfono y como al cuarto pitazo salía el señor desde el patio y entraba. Ya. Entonces yo le decía, oiga, y así como que casualmente, mire, lo llamo porque tengo una duda de que no sé si dijimos tal o cual que se va a hacer mañana. O sea, lo usaba como control. Sí, pero ese control es abusivo. Sí, pues eso no corresponde. Pues yo en este sentido la uso cuando los residentes dicen que quieren ver tal cosa, que lo piden. Por ejemplo, un día en la noche a las 2 de la mañana ocuparon un estacionamiento. Entonces necesitábamos saber quién estaba ocupando el estacionamiento. Y para eso tú le tienes que decir al conserje, ahí tenían otro problema. El protocolo de cámaras debe estar a disposición de todos los residentes. Y debe haber un instructivo. Y si tú tenés comunidad infeliz, Edifito, Dipro, cualquiera que sea, tu responsabilidad es mandar una información a todos los residentes que diga, en razón de la ley tal, ¿Ya? que regula el manejo de la información obtenida, entre otros medios. ¿Sería la 19.628 o no? Creo que la 18.545, ahí las tengo, pero mira, hagamos una cosa. Yo voy a dejar aquí anotado en el chat. Sí. Déjame anotar en el chat. Voy a poner. Justamente en esa comunidad más. tengo que redactar el reglamento interno. En ese proceso estoy, por eso que te hago tantas preguntas. Dale, mira, si lo vamos a hacer más simple, te voy a dejar mi correo. ¿Ya? Mi teléfono está anotado en el chat, condominios@apes.cl. Ese es mi correo y ese es mi teléfono. Espérame que voy a hacer una captura de pantalla porque no encuentro el chat. No sé, tenéis que pinchar abajo. ¿Dónde está el cuadradito con un punto celeste? Ah, ya, ok, listo. Ya encontré. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tecnología avanzó más rápido que la información. Ya. Entonces, el uso de las cámaras debe estar súper reglamentado. A mí me tocó también conversar esto con un comité y la presidenta del comité me decía, sí, es que yo voy y tomo el celular y veo quién está en la recepción. No puedes, le dije, es un delito. ¿Por qué? Porque el dueño de la información es la comunidad. Y la información se almacena en un dispositivo de uso exclusivo que debe estar normado, que debe haber un procedimiento interno. Porque para proteger esa información. Mira, esta cuestión es súper delicada, el uso de la información, y por eso que yo en los reglamentos internos incorporo todo esto y hago una capacitación específicamente de este capítulo del reglamento interno de todas las comunidades. ¿Por qué? No hay peor maldición que un conserje copuchento. ¿Qué pasa si el día viene la señora del 604 que tiene un hijo, que es un adolescente, que está con todo el ímpetu y le dice, oye Alberto, el Jorgito anoche cuando llegó, ¿cómo lo viste? ¿Venía doblado o venía parado? Entonces viene Alberto y le dice, no, señora Carmen, Jorgito venía más doblado que un churro, parece que se había tomado hasta el agua a las flores. Eso es información sensible. De hecho, la información ni siquiera debe tener registro, basta que sea información transmitida de vía oral. Sí. Entonces, es todo un tema, por eso que insisto, por eso que cuando me dicen, no, es que yo tengo el reglamento de la H, el del IST, el del ISL, sí, pero eso es un reglamento general, sí, que debe ser adaptado a las necesidades de tu faena, de tu centro de trabajo. Sí, yo todavía estoy entrampada, por ejemplo, con eso de la matriz de riesgo. Sí. Bueno, mira, nosotros hicimos una capacitación anterior sobre el decreto 44 en el que abordábamos todos esos temas. Entonces, ¿qué le quiero comunicar yo, día Cristian, Carolina, Jaime, Jorge, Tiziano, Gregoria, Guasi, Morissette y Viviana y a Marisol? Si tienen dudas, ahí está mi teléfono, ahí está mi correo, me escriben y yo los oriento al respecto. ¿Por qué? Porque el uso de las cámaras de seguridad hoy día se está transformando en un tremendo problema. Por esa razón, y atendiendo a lo que habíamos leído en un comienzo de la presentación, que el reglamento interno
lo que busca es regular, establecer parámetros dentro de lo que son las funciones y las atribuciones de la responsabilidad, los derechos, deberes, obligaciones y prohibiciones de un trabajador, se las dejamos en el reglamento interno. Porque el que se puede meter a tomar las imágenes no necesariamente el conserje, ¿no? No, Puede por ser- este edificio no está autorizado el conserje, ellos no tienen ni las claves. Solamente me cargaron a mí que pueda ver una vez que pidan. Yo tuve que ver esa vez por el estacionamiento que se mal usó. ¿Ya? Claro, Ahora ahora tengo el punto ese que te mostraba yo de que la cámara se puso para proteger al conserje, pero porque se vulneraba el hecho de como de control, se puso este cuadro negro y que yo hoy día no lo veo a él. Si alguien se acerca y le pega, no lo veo. entonces, Pero ojo que yo alcancé a ver el tiro de cámara y es un tiro amplio de todo el ingreso y que sí, yo también lo vi. se ve la conserjería, pero no es que esté apuntando específicamente a la conserjería, está apuntando al ingreso a la torre. Exacto, eso es. Sí, Pero eso es ahora. Entonces, ¿cuál es el punto? A ver, voy a buscarte la ley que habla sobre este tema en particular. sí, porque la DT me dijo que mandara fotos y hiciera las preguntas, pero yo ya con la DT que hago una pregunta y después salen con sus cosas y te mandan multas después. Pues entonces, como que Sí, es que por eso es más o menos delicado este tema por varias razones. sí. Mira, voy a volver a la presentación. Dame un Ya tuvieron segundo. el evento de los golpes, del ataque a los trabajadores. Los trabajadores yo creo que no van a tener mayor problema en firmarte una autorización para que ese tiro de cámara funcione y sea un respaldo para ellos. Exacto, porque yo les dije en su momento, cuando la íbamos a colocar, le dije, esto no es para controlar si llegaron temprano, llegaron tarde, ¿qué hicieron? Es que en ese Pero si momento fueran a tendrían, almorzar, no cumple esa función. La función es que si este residente que ha golpeado 2 conserjes, tengamos el recurso como para decir, mire, los golpeó en tal hora. en ese momento tendrían que haberte firmado el documento autorizando la instalación de las cámaras. Ya, pero igual lo puedo sacar como Pero igual, retroactivo. exactamente, igual puedes pedir que te autoricen el uso de esas cámaras. Ya, ok. Mira, me voy a remitir, estoy en la ley 21.719, voy a compartir el texto, ¿Ya? ventana 21.719, fíjate lo que dice. Me voy a devolver a la ley. Si yo escalo, estamos aquí en la página 3. Entonces, tú te vas arriba y dice ley 21.719 regula la protección y el tratamiento de los datos personales. Ya. 13 de diciembre de 2024. Si yo sigo mirando esa ley, dice, introdúcese la siguiente modificación a la ley 19.628 sobre protección a la vida privada. Tesoro, muchas gracias. Entonces, partimos con una serie de definiciones. Fíjate lo que dice acá. Reemplácese los literales A, C, F, G e I por los siguientes. A, almacenamiento de datos. La conservación o custodia de datos en un registro o base de datos. C, comunicación de datos personales. Dar a conocer por el responsable de datos de cualquier forma datos personales a personas distintas del titular. ¿Quién es el titular? Es el sujeto que aparece en las imágenes. ¿Ya? Ya. G, datos personales sensibles. Tendrán esta condición aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, la situación religiosa, socioeconómica, convicción ideológica o filosófica, creencia religiosa, los datos relativos a la salud, el perfil biológico humano, los datos biométricos, la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural. Ahí entra el asunto de las huellas por el asunto de la asistencia.
el famoso control biométrico, que ahora nos va a poner otro desafío, y ustedes como administradores van a tener que generar una serie de documentos. Esto es un tema. O sea, en la Entonces, práctica es mejor usar el libro de asistencia, seguir con el libro de no, asistencia. no necesariamente, pero lo que tú tienes que entender es que si tú vas a ocupar una herramienta, tienes que ocuparla dentro de los ámbitos que la ley establece para ello. Y Ya. eso significa que a la gente vas a tener que capacitarla. Y eso es lo que ocurre con todas las cosas de la vida cuando tú incorporas herramientas tecnológicas a un trabajo. Entonces, mira lo que dice: ¿quién es el responsable de datos o responsable de datos responsable? Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que decide acerca de los fines y medios del tratamiento de datos personales. Ya. Entonces, la pregunta es: ¿puedo yo, como administrador de un edificio, tener acceso en mi teléfono al tiro de las cámaras? No, porque yo puedo almacenarlo. Acuérdate que tú con tu celular puedes hacer una cuestión bien simple. Puedes generar capturas, puedes generar captura de imagen, captura de video. Sí. Entonces, ¿qué es lo que Te roban el celular y queda la escoba porque se divulga todo. Entonces, eso es muy delicado. Por ejemplo, y yo tuve que hacer toda una capacitación larga, como te digo, porque como a mí me gusta jugar con la pelota al piso, yo lo primero que les pregunto, y le digo: oye, resulta que el vecino de la 605 se cacheteó a la mujer en el estacionamiento. ¿Qué haces tú? Entonces, personas que tienen poco rigor profesional y que actúan desde la emotividad me dicen: nah, ya, yo lo veo, lo pesco y le pego, guau, 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 guau. Entonces, situación que nos pasó en un condominio que asesoraban Marisol y yo. Yo estaba con la administradora, llega una vecina a la que le pasó una situación terrible, la señora estaba en concubinato con un señor que era el residente, que era el dueño del departamento. Ella tenía un hijo con esta persona, imagínate, súper compleja la situación, y este señor tuvo una diferencia con la madre de su hijo, profirió palabras ofensivas, poniendo en duda la buena moral y la reputación de esta señora, y la echó. Y la echó con el hijo, en un acto brutalmente abusivo. Más encima, este truán se dio la libertad de ir y decirle a los conserjes: esta mujer se fue, tiene prohibición de entrar. Pero como los conserjes son buena onda, son copuchentos, y en vez de cumplir con la ley, hacen las cosas a la buena, dejaron que esta señora apareciera un día de semana, en la mitad de la semana, y va al condominio y va a hablar con la administradora. Yo estaba ahí, estábamos trabajando en la elaboración del plan de emergencia de evacuación. Está la administradora tal como estoy sentado yo, y frente y a su escritorio llega esta residente y le dice: oiga, vamos a decir que la administradora se llamaba Juanita. Y le dice: Juanita, ¿usted supo lo que me pasó? Sí, le dijo: señora Claudia, supe que había tenido un problema con el padre de su hijo, etcétera, etcétera. Entonces le dijo: Juanita, necesito que usted me pase copia de las cámaras para llevarlas al tribunal. Y viene esta administradora, se le hincha el pecho, y hablando de la sororidad y de la solidaridad de género, porque yo también soy mamá y comprendo que tú sientas indignación por el vejamen del que fuiste sujeto, el maltrato de tu hijo, estamos todos de acuerdo, es un punto. Te voy a facilitar las imágenes. Y yo por detrás le decía, y la administradora, yo le digo, y la administradora sigue hablando con ella y me miraba a la señora, me miraba a mí, miraba a la señora y no sabía qué hacer. Hasta que yo tuve que respirar profundo, muy gentilmente, me puse de pie, me acerqué a la vecina, le digo: vecina, mucho gusto, yo soy Domingo Carrasco, soy asesor en prevención de riesgo y asesor en varios temas de aquí a la comunidad. Y
disculpe usted, acabo de ver la conversación, déjeme explicarle lo siguiente. La señora Juanita, la administradora, no le puede facilitar las imágenes. Y la señora muy compungida, ¿pero por qué no? Porque las imágenes tienen que ser solicitadas por fiscalía. Entonces usted tiene que hacer el trámite al revés. Usted tiene que ir a una unidad policial o a un tribunal de familia a decir, con fecha X, el señor ABC, con quien yo tengo un hijo en común y con quien vivía en el mismo domicilio, me mandó con viento fresco, me echó de la casa y me expulsó. Y en esto se produjo, no sé, situación A, B o C, no soy experto en materias de familia, protección, no me meto en ese tema. Si en el tribunal de familia dicen sí, efectivamente, que en una situación de abuso, maltrato, etcétera, desconozco, no soy abogado, repito, probablemente el tribunal puede decir, sí, vamos a emitir una orden para que el edificio en el cual usted residía le haga entrega a personal de investigaciones, carabineros, etcétera, copia del registro de imágenes del incidente. Entonces el paso es al revés. ¿Por qué es al revés? Y con esto cierro porque ya son 20 para las 9. Pero, ¿cuál fue la situación que se dio? Yo le decía a la señora, imagínese que usted, aquí la señora Juanita, la administradora, le permite ver las imágenes. Usted toma las imágenes, pesca su celular, y graba el infausto momento. Usted llega a su casa y le dice a su mamá, mira mamá lo que me hizo este canalla. Y su mamá toma esa imagen y se la manda a su cuñada a la vecina tiene una amiga que trabaja en la PDI, la otra que es periodista del Mega, de Chilevisión, de No sé dónde diablo. En 3 minutos esas imágenes corren por la red y mañana llegan los amigos del matinal y esperan al viejo a la salida del edificio. Y le dicen, y sale la nota, sale el, no sé, el Julio César, no sé cuánto, o el Repening con la Priscila, no sé, cualquier matinal, y dicen con esa voz al estilo de El día menos pensado, en el edificio no sé cuánto, la residente Juanita Pérez denuncia que fue expulsada, sacada a empujones por su pareja, su conviviente, bla, 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 bla. Y como los periodistas generalmente escriben ética con H, sin tilde y con K, la mayoría de los periodistas, sobre todo los que trabajan en esa clase de medios amarillistas, tienen muy poca ética. El tipo va, se mete con el chamullo o lo espera en la salida del edificio, hace las averiguaciones y lo atajan. Y le dicen, oiga, tenemos imágenes de que usted echó a su mujer y usted ha hablado de este tema porque va a comenzar una investigación. Viejo, te queda un drama legal espantoso. Espantoso. Y para que tú no veas que, o sea, para que tú veas que no te estoy exagerando y con esto termino mi exposición. Años atrás, cuando el señor Alan García, expresidente de Perú, fue formalizado, llega la policía al domicilio del doctor García va, les pide permiso, sube a su departamento, saca una pistola, ¡pum!, y decide acabar con su propia vida. O como se dice hoy día en redes sociales, se desvivió. Porque si tú dices que se mató, te pueden captar el video. Se produce esta situación, yo en la mañana despierto, prendo el televisor y veo que están las noticias. Se suicidó Alan García, expresidente del Perú, bla, 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 bla. Fue noticia trending topic en todos los matinales. Yo me levanto, salgo de mi casa y me voy al almacén a comprar pan para tomar desayuno.
El muchacho del almacén, mi vecino, era un señor de nacionalidad peruana, un muy buen chato, un caballero muy simpático. Y cuando llego al almacén, yo tenía muy buena onda, y como yo soy poquito extrovertido, le digo, buena compadre, oiga, su pata se voló la tapa de los sesos. Y el tipo me queda mirando y me dice, pero ¿quieres ver las imágenes? Aquí tengo las fotos. Perdón, le digo. Sí, pues aquí tengo las fotos, aquí todo el mundo ya tiene las fotos de cómo Alan García se suicidó. Te estoy diciendo que esto pasó en Lima a las 8 de la mañana. Estoy pensando 8 de la mañana hora de Santiago, también, que tenemos el mismo uso horario. A las 9 de la mañana se estaban mostrando las noticias en el matinal. A las 9:30 yo voy a comprar mi desayuno. Y en 1 hora y media la comunidad peruana en Chile tenía las fotos que captaron los policías en el sitio del suceso donde Alan García se suicidó. O sea, de un país a otro, en cuestión de 1 hora, las imágenes se movieron. Por eso que el uso de las imágenes es tan extremadamente delicado. Acuérdense cuando murió Maradona, que pasó lo mismo. Las personas de la funeraria, estaba el Diego depositado en su urna y se tomaron fotos así y corrieron las fotos por todo el mundo. Entonces, ojo, cuidado con eso. Es Señora, que lamentablemente ya la realidad no es la que nosotros vivimos cuando éramos chicos, en donde nos mandábamos un condoro y se enteraban los que estaban presentes. Ahora te mandas a un condoro aquí y se sabe en la China y literalmente se sabe en la China. habla tú cuando quieras hablar de gente vieja, de lo que pasaba en la época de tu infancia, habla de casos tuyos. Yo no, yo soy del 94, no Sí, soy del oye, 74 como tú. sí, oye. Se me cayeron 2 sotas. Entonces, señoras, señoritas, chilenos todos, Morissette, Georgina, Viviana, Jaime y MBS Guasi Administración, Marta, Marta, ahí está mi teléfono. Cualquier cosa que necesiten, porque el tema va para largo y les aseguro que podría marcar hasta las 11 en una transmisión analizándolo. Me llaman, agendamos una visita. Yo me dirijo al condominio, conversamos, ustedes me muestran las cámaras, me muestran el reglamento que tienen, yo les muestro los reglamentos que estoy implementando con las comunidades y les explico qué es lo que tenemos que hacer para protegernos legalmente. Esto que yo hice, el reglamento interno, tampoco lo hice con inteligencia artificial alucinante, sino que me hice asesorar por un par de abogados. Ojo, mira que hacer cosas con inteligencia artificial es re entretenido y es muy útil, pero tenéis que saber lo que estáis haciendo. Porque hay gente que cree que una inteligencia artificial le puede resolver una neurocirugía o un litigio tributario. No es tan así. Tiene que ser un abogado experto el que utilice la inteligencia artificial. Tiene que ser un cirujano experto, un investigador el que la utilice. Tiene que ser un prevencionista el que se meta a hablar de la matriz de riesgo de la inteligencia artificial. Es decir, es una herramienta súper potente para quien conoce o está involucrado en ese ámbito del conocimiento. Pero si yo se me ocurre que con inteligencia artificial voy a hacer cosas que no sé hacer porque no estudié jamás derecho, me estoy alucinando. Yo esto lo conversé con abogados que me dieron algunas pistas y sobre eso hice una larga investigación, efectivamente con ayuda de inteligencia artificial, pero con comprobación de fuente, con análisis súper riguroso y se llegó a esta conclusión. Así que, Maurice, Marta, Vivi, un gusto verla después de mucho tiempo que no la veíamos. Cualquier consulta, ahí está mi teléfono, el 9777-55292. Mi correo es condominios, en plural, condominios@apes. APES es el acrónimo de Asesorías en Prevención y Educación para la Seguridad. Y estamos en contacto para cualquier consulta que tengan. ¿Les parece? Ok, muchas gracias, sí. Gracias a ustedes por estar aquí, señora Panul. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda?
Sí, va a quedar grabada la presentación porque yo me conecté tarde. Sí, siempre quedan grabadas y las subimos al canal de YouTube del grupo de administradores y proveedores, quedan públicas. Ya, Así que ok. yo las voy a estar compartiendo igual que como se hace siempre. Y si alguien tiene alguna otra duda, que hable ahora o calle para siempre. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Un gusto, Martita. señoras, y quedamos en contacto. Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias por participar. No, gracias a ustedes. Chao, chao.